Pues estamos en la primera edición de En el Camino, ¿no? Un espacio para las artes, el libro, la lectura y la escritura. Hola Miguel, Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, acá contento de estar contigo en esta primera edición de En el Camino. Muchas gracias Miguel. Bueno, si quieres empezamos. La idea es conversar sobre el libro que acabas de publicar y que próximamente tengo entendido que vas a presentar, ¿no? Sí, estoy en eso, buscando un espacio para la presentación. Eh, bueno, un libro de cuentos que fue preparado este, durante una cierta cantidad de tiempo, de años, ¿no? Ujú. Y que bueno, finalmente se logró. Bueno, vamos a hablar un poquito. El libro se llama Flores Nocturnas. Ya nos contarás por qué le has puesto ese nombre. Pero como tú me lo pasaste con anticipación y yo lo he leído y lo he disfrutado, hay algunas cosas que a mí me interesan preguntarte, ¿no? Primero lo que tú decías, tú has contado ahorita que te ha tomado un año, digamos, ¿no? Escribirlos, ¿no? Me imagino que es la parte visible del proceso de escritura, digamos, ¿no? Sí, Pero tú tienes un libro anterior que se llama Límites de Eduardo, así es. ¿no? Que además también lo leí antes de que se publicara, digamos, ¿no? Sí, claro. Y entonces también me emociona. Pero, digamos, ha pasado un tiempo entre Límites de Eduardo y Flores Nocturnas, ¿no? Más o menos ¿cuánto tiempo es? 20 años. 20 años. 20 Entonces, años, como los sí. mosqueteros, Así 20 es. años después. Así ¿Qué se es. ha sentido después de 20 años tener un hijo, digamos? Bueno, al principio cuando el libro estaba siendo preparado, puliéndose, ¿no? Pensando qué cuentos podían haber, ¿no? Qué otros podían estar, otros no. Eh, no sentía mucha emoción porque estaba en el mismo proceso, ¿no? La emoción real fuerte es cuando aparece, ¿no? Ya la carátula. Cuando mi editor, Rodo Loyola, eh, me dice, ya está, ¿no es cierto? Y me envía la carátula, ¿no? Ahí dije, bueno, es algo realmente concreto, Es ¿no? muy bonita la carátula. Sí, sí. La pintura es de qué pintores? Es un pintor Kirchner, es un Ludwig. expresionista, Ajá. sí, expresionista alemán. Me gustó la carátula, la escogimos, bueno, mi esposa Paula la escogió, ¿no? Ujú. Eh, Mi padre cuando vio la carátula dijo, ese es el cruce de Wilson y la colmena, Cuando ¿no? había tranvía. Así es, ¿no? Entonces, bueno, dijo, bueno, sí hay ciertas zonas urbanas que se describen en, el, en los cuentos, así que Claro. bueno, encaja bien, me pareció bien. Además, hay algo de flores allí, de personajes, ¿no? Medio oscuros, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, hablemos entonces del libro mismo o del proceso, digamos, de escritura, ¿no? Entonces, en términos, digamos, ¿cómo decirlo? Más obvios, tenías experiencia escribiendo libros de cuentos, digamos, ¿no? Sí. Pero ¿qué cosa nueva descubriste con este libro, con Flores Nocturnas? Mira, hay una diferencia esencial. El libro que escribí cuando era muy joven, ¿no? Fue una tentativa por lograr hacer algún relato más o menos interesante, ¿no? Pero yo siempre tenía el modelo, la idea de que debía escribir una novela. Un poco por la influencia de los padres, ¿no? Eh, de mi generación, García Márquez, Vargas Llosa, ¿no? Donde la novela era, digamos, el paradigma de las letras, ¿no? Eh, digamos que me dediqué durante mucho tiempo a leer novelas y a prepararme para eso, ¿no? Sin embargo, no lograba ejecutarla bien, hasta que un día digamos, poquito para calentar la mano, dije voy a escribir un relato, ¿no? Y me salió el relato y me salió prácticamente redondo, ¿no? Y, y entonces dije, bueno, acá hay un libro de cuentos, ¿no? Y empecé a buscar, a hurgar más en los cuentistas, a leer cuentos, a casi volver un fanático del cuento, ¿no? No leía otra cosa, salvo uno que otro poema. Dejé las novelas de lado, busqué nuevos autores,
gracias a internet, ¿no? Encontré nuevos cuentistas. ¿Quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, Lorry Moore, ¿no? Por ejemplo, Tobias Wolff, que ya tienen sus años y sin embargo en nuestra tradición, eh, en nuestra tradición narrativa, en fin, no se toman mucho en cuenta, ¿no? O son desconocidos. Así fueron hallazgos interesantes, ¿no? Entonces, a partir de allí, empecé a reflexionar más en torno, no solamente a escribir cuentos, la factura, la mecánica del cuento, sino la poética del cuento, ¿no? Que es para mí lo más importante, ¿no? Porque es una visión del mundo que se va a atrapar, ¿no? Finalmente, en unas cuantas palabras, en unas cuantas páginas, ¿no? Entonces empecé a ver dónde me situaba, ¿cierto? En qué tipo de relato me situaba, ¿no? Entonces creo que hay una línea allí desde Chekhov pasando por, no sé, Joyce, ¿no? Lo que se llama un cuento, pues, de ambiente, de atmósfera, epifánico, por allí es donde me sitúo, ¿no? Claro que estas reflexiones las he hecho no solamente de una manera anterior, casi intuitiva, ¿no? Sino que ahora ya con más claridad las estoy haciendo porque una maestría de escritura creativa me ha demandado también hacer Es interesante porque reflexión. tú me contaste que parte, digamos, del trabajo como de la maestría de San Marcos, digamos, de escritura creativa, consistía en reflexionar por escrito sobre un libro concreto que hayas hecho, no sobre la actividad de escritor o sobre el acto poético o el relato en general, sino acerca de de tu propio hacer de un libro, digamos, ¿no? Así es, claro, es decir, hay una tesis que estoy debiendo y que está en proceso, en realidad, ¿no? La tesis consiste en reflexionar sobre el libro, Flores Nocturnas, sobre tu creación misma, ¿no? O sea, tu objeto de estudio es tu obra misma y reflexionar sobre la poética que está en este texto, ¿no? Más que la experiencia de la escritura, sino ya la escritura misma, ¿no es cierto? Cómo ha salido, a qué corriente del cuento, si se quiere hablar así, uno se adscribe, ¿no? Esa es más o menos la idea y resulta emocionante porque uno aprende muchas más cosas, ¿no? Claro. Ahora, en relación, volviendo ya al libro mismo, digamos, ¿no? Hay, por lo menos yo creo he leído, he sentido como lector, que hay como dos tipos de relatos, ¿no? Uno es el Pozo de los Días, digamos, ¿no? Ya. Y hay otro grupo que son cuentos que curiosamente algunos de ellos son citados en el cuento ¿no? El Pozo de los Días, digamos, ¿no? Sí. Como parte, digamos, de la ficción o de lo que le ocurre al personaje ¿no? Que apunta a unos recuerdos de infancia, ¿no? Simplemente con un título, ¿no? Así es. Y sin narrarlos. Sí. Entonces esos recuerdos o esos títulos recuerdos enlistados son los títulos de los cuentos que aparece que el lector ve, que tu lector ve al inicio, digamos, ¿no? Entonces hay una relación, yo entiendo que obviamente pensada, ¿no? Lúdica también, que tú has propuesto al lector, ¿no? Sí. ¿Cómo así, digamos? ¿Qué te impulsó a hacer eso, digamos, ¿no? Como bien dices, hay los cuentos, digamos, un tanto cortos, ¿no? Son 6 y el otro, Los Días del Pozo, más bien extenso, sigue siendo un relato, no es una novela ni una novela corta, que juega digamos, con la memoria, en principio, ¿no? Hay una memoria de tipo personal, ¿no? Que se enlaza con la memoria colectiva, con los años el año convulso en el 92, ¿no? Una época muy, muy dura para nuestro país, ¿no? Y allí, a partir de esa idea de la memoria y del tiempo, ¿no? Hay también un juego, porque hay un relato, ¿no? interno, es decir, hay un relato, ¿no? Que no se sabe, un personaje que aparece allí, ¿no? Que está contando otra historia dentro de la historia, ¿no? Y la idea de que este personaje empiece pierde, digamos, en cierto modo, porque le da una depresión clínica, de ahí el nombre del pozo, ¿no? Quiere fijar un sentido, fijar su memoria, empezar a recordar para saber lo que es, porque en la depresión se pierden prácticamente todas
toda la solidez de las cosas, ¿no? Incluso la memoria, los recuerdos, las sensaciones. Y empieza a escribir, ¿no? A escribir frases, ¿no? De la niñez, y sin saber cómo escribe algunos títulos, ¿no? Solamente quien ha leído el libro hasta ese momento se da cuenta que son los títulos de los cuentos, ¿no? Es un juego, digamos, simplemente de memoria, ¿no es cierto? De ficción y de metaficción, ¿no? Dentro del texto mismo. Claro, ahora escuchándote, ¿no? Viendo y comparando los dos tipos, digamos, el relato ¿no? Los días, el pozo y el resto de relatos, uno podría pensar que en el relato Los días del pozo, que es más extenso, hay algo que le ocurre efectivamente, no sé, pienso así, ¿no? Al protagonista, hay acciones, cosas, ¿no? En cambio los otros son más de atmósfera, ¿no? ¿No? Sí. Los cuentos, digamos, ubicados previamente, digamos, ¿no? ¿No? Son, digamos, dos poéticas, podría decirse, ¿no? Ya. Pero que una está como eh, incluida en la otra, ¿no? Como una caja china, Así es, ¿no? así es, sí. ¿No? Esa es la idea, sí. Aunque yo creo que todavía esa atmósfera, o sea, la idea de que el relato es sobre todo, eh, desde mi punto de vista, ¿no? Un cuento, un relato, es sobre todo un texto que tiene, eh, digamos que fija un momento en el personaje, ¿no? Es un momento esencial, ¿no? Que le va a cambiar por completo su destino, ¿no? Entonces creo que en eso sí se comparte en todos los relatos la misma idea, ¿no? Pero realmente es fascinante, digamos, porque, claro, ahora yo no sé si los narradores se plantean escribir un libro de cuentos o cuando van a publicar algo juntan los cuentos que han escrito, digamos, que es diferente, ¿no? Me parece que tú sí has planificado escribir un libro de cuentos, ¿no? Orgánico, digamos, Sí, ¿no? sí. O sea, en ese sentido, me parece también, ¿qué puedes decir al respecto, digamos, ¿no? Es decir, tú decías a un principio de esta entrevista que habías abandonado la idea de escribir una novela. Sí. Sin embargo, este intento digamos, yo no sé si igual, digamos, ¿no? Pero se asemeja, digamos, ¿no? A un esfuerzo más totalizador, ¿no? Sí, ¿Qué claro, es piensas? decir, es la idea de un libro de cuentos orgánico, ¿no? No llega a ser un ciclo cuentístico, en el sentido de que los personajes son diferentes en cada cuento, ¿no? Claro. No, pero sí está la misma idea por lo que te decía antes, lo de la poética, ¿no es cierto? Es decir, hay una concepción de lo que es el cuento, según me acomodo más, ¿no? A través de una línea que viene desde Chekhov, ¿no? Pasando por Joyce, ¿no? Carver, en fin, ¿no? Una serie de autores, eh, pasando por allí, ¿no? El descubrimiento fecundo de otros autores. Hay otro, Askelsen, que es un escritor noruego también, ¿no? Que también me llamó mucho la atención. Entonces la idea es que sí, es un texto orgánico, ¿no? Eh, Pensado, pero como tú sabes, pues en la cuestión artística no hay un pensamiento racional, ¿no? Que te lleve a decir esto voy a escribir y esto no, ¿no? Son impulsos, ¿no? Pero que las poéticas y las lecturas previas te van guiando, te van acomodando, ¿no? Pero se nace de un impulso determinado, Qué ¿no? interesante. Tú podrías, digamos, sé que es difícil, digamos, describir, digamos, exteriormente lo que has hecho, digamos, ¿no? Eh, pero, ¿cuál ha sido el camino, digamos, ¿no? Para escribir este libro o escribir determinado cuento, digamos, no sé. Lo podrías lo digo en el sentido de, me gustaría mucho escucharlo y también compartir con las personas que vean este video, digamos, ¿no? Podrías describir, digamos, ¿no? ¿Cómo ha sido el camino de escribir un cuento? Eh, Más allá, digamos, de lo que tú dices que puede ser lo racional, digamos, sino Ujú. de tu experiencia en concreto, digamos, ¿no? Mira, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Muy eh, sencillas. En realidad uno es lector, por una parte, ¿no? Y por otra parte uno simplemente vive y tiene una serie de vivencias buenas, malas, ¿no? Y cuando
por lo menos yo me pongo a escribir, esos dos elementos se juntan. Me explico mejor. La idea es que en la medida en que iba leyendo, ¿no? Más y más cuentos, me iba llenando de historias y de atmósferas, ¿no? Y de tipos de personajes, ¿sí? Y por otra parte, las cuestiones personales, ¿no? Profundas, que uno no puede evadir, ¿no? También se juntan en el momento en que uno quiere escribir, ¿no? Incluso uno tiene una idea inicial y sin embargo cambia. En casi todos los relatos hay algo que a mí después se me fue aclarando, ¿no? Los personajes están buscando, ¿no? Una especie de refugio, ¿no? Siempre están en un refugio. O se quedan en su casa, ¿no? O, o el personaje de persecución al final también de este cuento también busca un refugio, ¿no? En esta feria de libros, ¿no? Este, o, o de Yasumi Nasai también con estos japoneses, o sea, todos buscan un refugio Sí. que tiene que ver con esa sensación de precariedad, ¿no? Que genera una sociedad tan violenta, ¿no? Como esta en el individuo, ¿no? Entonces hay esa búsqueda, ¿no? De refugio, de aislamiento, ¿no? Que no tiene nada que ver con la cobardía, sino que es una actitud, ¿no? Una reacción natural frente a una atmósfera absolutamente violenta, ¿no? Entonces, de inseguridad. Y eso me lleva también a la idea, ¿no? De que las cosas no tienen mucho sentido. Yo soy de los que creen que el mundo en realidad no tiene mucho sentido. Tengo una visión pesimista de las cosas, ¿no es cierto? Trato de de vivir bien, ¿no? Con mi familia, con mis amigos, ¿no? Pero en el fondo siempre hay ese pesimismo, ¿no? ¿Para qué están todas las cosas? ¿Para qué tienen sentido, ¿no? Eso está allí. Entonces, unido a las lecturas, en un momento determinado sale. Por ejemplo, hay un relato que se llama Documentos, ¿no? Que es el típico escritor, el típico personaje, ¿no? Que es un burócrata, ¿no? Estos personajes que Bartleby, más o menos. Bartleby o algunos de Ribeiro Ah, también, ¿no sí. es cierto? ¿No? Y al principio fíjate cómo lo ideé, yo pensé, ¿no? Fíjate la ingenuidad, yo pensé que este personaje iba a desaparecer. Yo no puedo escribir cuentos fantásticos, no es mi poética, los he hecho muy mal cuando intento hacer eso, ¿no? Que se iba a ir desapareciendo, ¿no? Pero después me salió ese relato, ¿no? Pero lo que sí se ve es el refugio que también se busca, ¿no? A través del otro personaje, ¿no? Del compañero de trabajo. Claro. Entonces, sí, el proceso tiene que ver con dos cosas, con lo que tú has leído previamente, ¿no? Digamos con tu saber literario, como lector, ¿eh? No como crítico ni como teórico, como lector que está involucrado tus sentimientos, ¿no? Tus sentimientos están Sus allí, tus emociones. emociones, ¿no? Lo que sientes, ¿no? Y tu propia experiencia personal, ¿no? ¿Y tú crees, ahora escuchándote hablar, digamos, de esa visión pesimista, tú crees que el hecho de compartir con algunos otros escritores de nuestra edad, digamos, ¿no? La experiencia de la generación cochebomba, digamos, ¿no? Sí, De haber vivido en nuestros 20 años, 22 años, el impacto más duro, digamos, del terrorismo, digamos, ¿no? sí. De la violencia en las ciudades, de los coches bombas, de los atentados, de las muertes, de la sangre, ¿no? ¿Eso ha influido? Sí, definitivamente. Yo Ujú, creo que Los días del pozo es eso, ¿no es ujú. cierto? Es el texto desde el punto de vista biográfico el más cercano, ¿no? Eh, Además, nuestra experiencia como sanmarquinos, ¿no? También, porque cuando nosotros llegamos a San Marcos, nosotros pertenecemos a una generación que empieza en los años 90, que es diferente a la anterior. No teníamos, más allá de ideas, ¿no? Políticas diversas, no teníamos paradigmas sólidos. O sea, cuando llegamos a San Marcos, la actividad política era inexistente, estudiantil, o sea, era un desierto, ¿no? No existía, entonces no había de dónde agarrarse, ¿no? Lo que había era, eh, bueno, la gente de Sendero, la gente de la MRTA, ¿no es cierto? Y los jóvenes de allí luchando contra eso y al mismo tiempo siendo estigmatizados, ¿no? Por la prensa, por los políticos, ¿no? Este, Sanmarquino terrorista. sanmarquino terrorista, o sea, cuando era evidente que
estudiantes más bien combatíamos eso y abiertamente. Además, yo no sé, ¿no? Cómo hemos hecho eso, hemos sido unos locos, ¿no? Porque la verdad es que nos arriesgamos mucho, ¿no? Pero cuando uno es joven, bueno, le importa un comino y lo hace, pues, ¿no? ¿Sí? Se enfrenta, claro, dice, grita, ¿no? En fin, pero sí tiene que ver muchísimo. Claro. Pertenecemos a esa generación que nos quitó mucho del sentido de las cosas, ¿no? Y tal vez ahí tiene que ver con el pesimismo, ¿no? Puede ser. Ahora, también yo siento que, y esto quizá para terminar ya la entrevista, yo te agradezco mucho, Miguel, yo siento en Los Días y el Pozo que además el protagonista tiene una visión, tú dices por la depresión, digamos, ¿no? Fragmentada, ¿no? De la realidad, inconexa a veces, ¿no? Sí. Ve trozos, digamos, ¿no? Es como si se hubiera quebrado un espejo también en su visión, ¿no? Así es. Y recorre la ciudad, pero la busca un dato específico, algo nítido de cuál asirse, digamos, ¿no? Ese personaje está desmembrado, es como si hubiera estallado, digamos, ¿no? En pedazos, ¿no? Pero se está recogiendo, ¿no? Y camina por toda la ciudad, ¿no? Es como una versión, bueno, a mí me gusta mucho la narrativa, quizá cultivo un poco más la poesía, pero los inicios de la poesía moderna también tienen que ver con ese personaje, que es el flaneur, ¿no? Que camina por la ciudad, digamos, ¿no? En ese sentido, claro, hay una dimensión clínica quizá de tu personaje, pero también otro dato, digamos, que agregarle, ¿no? Otra capa más de lectura, digamos, ¿no? Si se cabe esa expresión, ¿no? Prestada de los críticos, digamos, ¿no? Que es también una búsqueda, digamos, del sujeto, ¿no? Por integrarse, ¿no? Integrarse, ¿no? así es. ¿Es una roca lo que te acabo de decir o que...? No, claro que busca por integrarse. Y una de las formas de integración tiene que ver con la escritura, porque el cuento también va hacia eso, ¿no es cierto? Es alguien que quiere escribir, ¿no es cierto? Y hay dentro otra narración de un escritor que en cierto modo es un escritor frustrado también. Y cómo culmina, ¿no? Culmina el cuento con algo así, con la idea de lo que yo veo en esto, ¿no? Es que yo finalmente, este pozo, ¿no? Esta depresión, ¿no? Finalmente es atrapada por las palabras. Entonces le da vuelta al asunto, finalmente es un triunfo, ¿no? En medio de una atmósfera tan pesimista, ¿no? De tanto sinsentido, porque al principio la depresión, ese pozo lo atrapa al personaje, ¿no? Lo fragmenta, pero finalmente él con la palabra le da vuelta, ¿no? Finalmente son las palabras las que atrapan esa depresión, ¿no? Cuando puede escribirlo, cuando puede designar, y ese es un triunfo, ¿no? Finalmente. Buenísimo, te agradezco mucho el final también de esta parte de la entrevista grabada, ¿no? Porque vamos a seguir conversando seguramente. Sí, claro. Muchas gracias, Miguel. A ti, nos vamos a tomar un selfie, ¿ya? Ok. Listo.